Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Avicalpa y aquí me ven, como han visto en la descripción, hoy vamos a hablar de brujas, con todo lo complejo que supone hablar de un personaje tan peculiar, tan fantástico, lleno de literatura, tanto de ficción como no de ficción, que la verdad que creo que merecía ya un vídeo en este canal para descubrir un poco todos los libros que tengo acerca de este personaje, invitarlos a que lo descubran y que no se queden tan solo en el personaje de terror, sino indagar un poquito en el contexto histórico de por qué esta criatura nos aterra y nos fascina por igual. La verdad que es fascinante, es un personaje que si ahora mismo a cualquiera de ustedes le pregunto acerca de la imagen de una bruja sobre la marcha, independientemente de que cada cual pueda tener su concepción, pues se va a imaginar a una viejecita así toda arrugada, con verrugas en la nariz, que media calva, vestida con harapos, muy andrajosa, muy desaliñada, con una expresión seria y desagradable. Esa es la imagen que prácticamente todos tenemos de la bruja y se han encargado perfectamente de metérnoslas en la cabeza. Pero si se fijan un momentito en cada una de esas cualidades que acabamos de describir, que hacen un poco el prototipo de la bruja, pues están enfocadas, bastante bien enfocadas en dirigirla a aquellas cualidades que en su momento se consideraban despreciables en una mujer. Estamos hablando de que es una anciana, de que ya no tiene juventud, que es fea, que tiene una verruga en el ojo, que está siempre aislada, vestida con harapos. Es decir, todas aquellas circunstancias que se alejan por completo de lo que sería una mujer hermosa, dócil, sociable, que se quede en la casa con los hijos. Pues en definitiva esta es la imagen que nos han querido vender acerca de lo que supone una bruja. En este vídeo quiero hablar un poquito de todo eso. Me encantan las brujas. Me parece que el personaje terrorífico, el personaje de la bruja, de estas malvadas que hace pactos con el demonio y que tienen la capacidad de hundirte en la miseria, creo que es uno de los personajes más aterradores que se pueden encontrar dentro de la literatura de ficción. Pero también me quiero meter un poquito dentro del contexto histórico y el verdadero significado que tiene las brujas en nuestra sociedad. Así que si te apetece, pasa y bienvenido a Gafas y Ojeras. Si nos paramos a pensar qué palabra utilizaban en latín para denominar a las brujas, pues la palabra correcta era maleficae, que bueno, esta es un plural. En principio, si la ponemos en singular, la palabra sería maléfica. Les suena, ¿verdad? Les suena esa palabra que creo que se ha extendido y que la tenemos ya asociada perfectamente a lo que sería una bruja o malvada, en este caso una bruja de cuento, y que la verdad que se ha encargado de prolongar esa imagen que tenemos de estos seres tan inquietantes y aterradores. Pero si nos vamos a la realidad, al contexto histórico, las brujas en principio, bueno, las brujas no, porque esa sería una denominación bastante negativa que se empieza a utilizar a partir de la Edad Media, un poco para denominar a esas personas que hacen pactos con el diablo. Las hechiceras en aquella época lo que hacían era ayudar a proporcionar los cuidados de la salud, estaban ahí ayudando en los partos, eran no que fueran parteras, pero sí estaban allí un poco ayudando a esas mujeres que necesitaban tener un poco de colaboración a la hora de traer a sus hijos o no traerlos, simplemente ayudarlas a evitar esa concepción o incluso a los abortos en un momento dado, y eso pues no estaba del todo bien visto. Y tenían la particularidad de que si hacían las cosas bien siempre iban a llamarse buenas mujeres, eran mujeres encantadoras y demás, pero como a veces no les funcionaban los métodos o porque la naturaleza tiene que seguir sus designios, pues ahí es cuando empezaban a generarse esa fama de seres un poco inquietantes que mejor tenerlos apartados de la sociedad. Pero vamos, las figuras de estas mujeres ya existían en Babilonia, en Egipto, en las antiguas culturas, las primeras culturas de la sociedad, pues ya existían ciertas mujeres que coqueteaban un poco con la magia, con los brebajes, con los hechizos, y las que eran bastante reconocidas, aunque tampoco hay demasiada literatura al respecto. Ya después en el Antiguo Testamento pues dijeron que no se podía hablar de magia, con lo cual ya esto se borró por completo, aunque hay ciertas referencias a Lilith, que es la primera mujer que tuvo Adán, que ella siempre fue un espíritu bastante libre e independiente. Y bueno, pasa lo que pasa, que al final, como ella iba un poco por su lado, pues empezaron a tildarla un poco de libre demoníaca. Sobre todo cuando quiso ya ser encima de su marido, pues la llamaron un poquito de todo. La llamaron prostituta, la llamaron demoníaca. Y bueno, hay otro tipo de literatura que la consideran como uno de los primeros vampiros, aunque en este caso el enfoque también iba más dedicado a esto, a las brujas. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago en este canal?
Pues David me invitó para hacerles una reseña acerca de un libro de brujas. Yo soy Kani Falfán. Hola, lectoras, lectores, macabras y macabros. Te quiero hablar de este libro que se llama Las hijas de Lilith, el legado de la sangre. Es de Rafael de la Rosa y es una historia de fantasía oscura, urbana, que nos ubica en un mundo más o menos como el nuestro, en el cual las mujeres, algunas de estas son brujas. El poder que han obtenido para realizar su magia es a través de la mismísima sangre de Lilith que han ido heredando. Pero no se queda ahí, sino que las brujas, hay científicas que estudian esta situación de la magia y que han querido replicar este poder, porque si está en nuestra sangre, si está en nuestras venas y en nuestras arterias, pues podemos utilizarla como tal para crear hechizos. Además de que la protagonista no es la típica bruja que acaba de descubrir sus poderes, que es súper poderosa, que tiene que salvar el mundo. Al contrario, es bastante mediocre. Realmente la situación que hizo descubrir sus poderes está interesante porque es un poco diferente y no es que ahora resulta que tiene mucho poder y va a salvar al mundo, pero sí tiene que detener algo que está sucediendo con la mismísima Lilith, porque hay cazadores que le tienen toda su devoción a Lilith y todo el odio posible a las brujas porque les parece que el hecho de que tengan sangre de Lilith y que por eso tengan poder es una total aberración y pues las quieren asesinar. También hay dioses que se ven involucrados y la parte que más me gusta es esta porque tenemos la dualidad de lo bueno y de lo malo y esta parte oscura de los dioses es terrible porque no te van a ayudar por ser humano, no les interesa nada de eso. Para ellos son cosas solamente tangibles, si van a tener un beneficio te ayudan y si no, ¿para qué? Y esa es mi recomendación de un libro que habla de brujas. Espero te haya gustado y nos vemos pronto. ¡Chao! Ya si nos vamos a la Grecia clásica, ahí empieza un poco la literatura de estas mujeres, de estas hechiceras bastante famosas que tienen un papel muy importante a la hora de la historia de la Grecia antigua, de toda la mitología, aunque siempre contaba desde un punto de vista pues, de los grandes escritores griegos, tipo Homero y demás, y siempre tenía un papel un poco secundario, pero cuyas influencias se veían siempre reflejadas en las historias, en las aventuras de los héroes. Sobre todo tenemos tres personajes, tres hechiceras muy poderosas que creo que son el germen de todo lo que vino a continuación. La primera de todas ellas sería Hécate, que es una diosa en principio de origen asiático que representaba un poco la naturaleza, todo lo salvaje y que los griegos decidieron sumarla a su colección de grandes dioses y la dotaron de poderes porque la diosa naturaleza estaba ya representada en Artemisa y lo que hicieron fue darle a Hécate un poco todo ese poder para diferenciarla y en principio que se convirtiera pues un poco en el germen de todo esto, porque ya tenemos una diosa que se encarga un poco de la naturaleza y que encima es hechicera, pues ya tenemos ahí a nuestra primera o nuestra proto bruja de todo lo que vendría a continuación. En principio cada vez que vayan a ver a Hécate la van a ver representada de dos maneras distintas, aunque con unas características muy interesantes, que es que siempre tiene una antorcha en la mano y en algunos grabados pues se la representa con tres cabezas, cada una de ellas pues va a representar pues a la infancia, a la madurez y a la senectud, un poco abarcando todo lo que sería la vida, la experiencia, el conocimiento de todas estas mujeres. Y el hecho de que esté ligada al ciclo lunar hace que de manera automática pues están muy ligada a la oscuridad. Pero bueno, en definitiva a Hécate se la considera como la creadora de la hechicería, de la magia, de los hechizos y bueno, el estandarte de todo lo que vendría a partir de entonces. Hécate se puede considerar la primera de todas las brujas, un poco la que más literatura tenía al respecto. Otra figura muy conocida de la antigüedad griega, otra de estas hechiceras que la verdad que está muy en boga últimamente porque se está escribiendo mucha literatura a su respecto y además muy interesante porque la literatura actual la presentan desde el punto de vista como protagonista y no como han representado hasta ahora a Circe. Circe en principio es conocida sobre todo por ser un personaje secundario en la Odisea de Ulises, en donde nos encontramos pues todas las aventuras que tenía el genial Odiseo, pero digamos que la presencia de Circe simplemente está allí para ponerle pruebas a Ulises a ver cómo reacciona ante esas adversidades. De hecho, entre ellos hay una especie de amorío bastante interesante, pero bueno, que al final no dejan de ser un par de pruebas que les ponen a Ulises para ver cuál es el amor que tiene hacia su esposa, Penélope. Lo interesante de Circe es su manejo de las hierbas, de los brebajes y que está rodeada por todos lados de la naturaleza, de las hierbitas y de los animales, porque en todos lados siempre
siempre a ella se le ve acompañada de ciertas bestias, sobre todo de algún que otro león, que la acompañan en su tranquilidad, en su armonía con la naturaleza, en esa isla en la que ella va cogiendo las hierbas y haciendo sus pociones, y ahí está toda tranquilita. Lo curioso de decirse es que estos animales en realidad son aquellos varones que se acercaron allí un poco a liar la parda, y ella pues no podía consentir que se rompiera esa armonía, y tenía esa capacidad de transformar a estos hombres que se habían actuado de manera un poco inadecuada, pues la habían convertido en bestias. Circe siempre fue una fiel sierva de Hécate, y la verdad que es uno de los personajes más fascinantes de la antigua Grecia. En Grecia también se encontraba Medea, una hechicera con gran fuerza, con gran independencia, a la que todo el mundo iba a consultar un poco cada vez que tenían algún problema, pues iban allí a hablar con Medea, porque ella las asesoraba en función a sus intereses y en función a un poco a que lograran sus objetivos. A ella sus poderes son muy cercanos a lo que consideramos de las brujas actuales, porque utiliza mucho brebajes, utiliza todas las pociones, este tipo de cosas un poco para averiguar el futuro y para conseguir sus propósitos. Pero la historia, la literatura, pues se considera a Medea pues un poco la persona que influye a la victoria de los argonautas, porque siempre estaba ahí para ayudar a Jasón, a enseñarle un poco cuál era el camino que tenía que recorrer. Jasón iba siempre por allí a consultarla. Y ¿cuál es el problema? Que Medea estaba profundamente enamorada de Jasón, mientras que él estaba aprovechándose de todo su conocimiento, de todas sus habilidades para lograr la victoria, y en el momento adecuado pues decidió darle de lado a esa persona que había estado siempre con él y casarse con su mujer, que bueno, que la pobre pues se llevó todas las consecuencias de esta traición que había hecho Jasón a Medea. La verdad que en esos momentos quería juzgar lo que tú consideras que hizo Medea, que en la noche de bodas pues decidió hacerle una pequeña visita a la esposa de Jasón y le regaló una capa un poco de una manera muy generosa, pero cuyas consecuencias pues fueron un poquito lamentables. Y bueno, después habían un montón más. Estaba Perséfone en los infiernos, estaban las Estirgias, que eran unas criaturas así como con forma de lechuza, estaban las Síbilas, que fueron las que profetizaron un poco la guerra de Troya, y también estaban las Estirges, que eran unas criaturas con alas así como en forma de lechuza, con unas alas así como muy de pajarraco, y que pues tenían la particularidad porque se dedicaban a comer bebés. Si nos vamos a la cultura celta, yo creo que todos las asociamos con una cultura que tiene muy en cuenta lo que sería la naturaleza y la de vivir en armonía en medio de todo lo que significa, pues eso, pues las plantas, los animales y el ser humano como miembro de ese ecosistema, de esa naturaleza. Allí las hechiceras eran muy respetadas. Y si nos fijamos en la palabra witch, la palabra que denomina a brujas en el lenguaje inglés, en principio surge de la conjugación de dos palabras que serían wise y woman, witch. Pues en principio esa palabra traducida literalmente pues significaría mujer sabia. En principio para la cultura celta, una mujer que tenía la capacidad de volar era aquella que ya había dejado atrás todas las limitaciones de la tierra y que podía trascender a un plano superior, y por lo tal alcanzar la mayor de las sabidurías y un poco la mayor de las trascendencias. También tendría que hablar un poquito de la Biblia, pero ahí la verdad que las únicas referencias que he encontrado acerca de estas hechiceras, acerca de esta bruja, era la consulta que hizo Saúl a la bruja de Endor, que no es la de Star Wars, y allí un poco porque esta señora pues tenía el poder de la adivinación y la necromancia, pero bueno, no hay muchas referencias en la Biblia, la verdad. En Roma la verdad que tampoco despertaba demasiado interés todo este tema de las hechicerías y la brujería, pero sí es curioso el ver cómo ellos consideraban que los cristianos cuando se reunían pues lo hacían pues básicamente para realizar todo tipo de perversiones, para comerse niños, para mantener relaciones sexuales con animales y todo este tipo de cositas. Y sin embargo, más adelante, pues todo eso cambió cuando los cristianos cogieron el poder, pues le dieron la vuelta a la tortilla pues, y consideraban que ellos eran los que estaban un poquito mal de la cabeza. Sí es cierto que en Roma, y ya olvidándonos un poquito ya de toda esta cultura clásica, habían tres personajes que sí podíamos considerar dentro de todo el arquetipo de lo que serían las brujas, y eran personajes como Oreisto, que era una bruja con los pelos de serpiente muy chunga, muy enclenque y muy que daba yuyu, o Cándida, que era una que sacrificaba a los niños para preparar sus pociones afrodisíacas, cosas que pasan, o incluso Díspade, que tenía pues la capacidad de controlar un poco las nubes, las lluvias y un poco pues traer pues el agüita para casa. Vámonos a dar un salto y nos vamos a ir al año 906. En ese año se publica el Canon Episcopi, que es un documento que directamente se pasa un poco de todo y dice: señores, las brujas no existen, este tipo de criaturas que vuelan, que son capaces de hacer magia, que pueden alterar un poco el funcionamiento normal de una sociedad decente, pues esas cosas no se permiten y directamente nos olvidamos de ellas, y pasa una época bastante larga en donde directamente
se prohíbe hablar expresamente de este tipo de cosas porque se la consideran como han hecho la sentencia y esas cosas han dejado de existir. Hasta que llegamos al momento guay, el momento en el que empieza todo el cancaneo de la bruja, el momento en el que su auge, su popularización se hace un poco universal, y es con la presencia del cristianismo. Que este tipo de personajes tan tremendos pues no se puede entender sin la presencia del cristianismo y cuando empieza todo lo que sería la Edad Media. Vamos a dar un par de datos así bastante interesantes. En 1249 se funda la primera Inquisición, que se funda en principio en la comunidad autónoma de Aragón. En 1326 se publica la bula papal Super Ilios Specula, en la que, aquello parece un hechizo de Harry Potter, en donde empezamos a asociar lo que sería toda la brujería, pues se asocia directamente a la herejía, con todo lo que se supone como ofensa pues a la religión predominante. Y en 1376 Nicolas Emmerich, o como se pronuncia este hombre, redacta el manual para los inquisidores, el Directorium Inquisitorum, y ahí directamente nos describen que existen tres tipos de brujería. Una sería la brujería de aquellos que invocan a los demonios, otra, esas personas que se dedican a invocar tanto a demonios como a santos, pero que aprovechan los demonios un poco para que le intercedan ante los dioses. Y una tercera brujería, pues serían aquellos pues que trazan círculos con niños y un poco directamente hacen cositas malas para invocar a todos este tipo de criaturas. Todo esto va a provocar que al final de la Edad Media directamente se considere que la única persona con la capacidad de curar el cuerpo y alma sea Dios, así que todas aquellas personas que de alguna manera a través de su brebaje, a través de sus hechizos consigan un efecto similar, pues directamente son herejes y hay que matarlas. Y eso empieza a ocurrir a finales de la Edad Media, y sobre todo lo que me parece realmente curioso es que no tanto en España, con ese catolicismo tan acervado y tan profundo, sino sobre todo en la sociedad un poco más al norte de Europa, en la francesa, en Alemania, una sociedad mucho más protestante, que es la que va a generar todo ese odio, toda esa movida que había contra las brujas. Dense cuenta que en aquella época el famoso dicho que las mujeres de la Edad Media solo tenían tres opciones, que era la de casarse, de hacerse monjas o meterte a prostitutas, pues había una cuarta que no se nombra habitualmente, que era la de montar sus propios negocios. Y ellas generalmente montaban un negocio, pues como esto, como hemos hablado hasta ahora, un negocio enfocado a la curación o a las comadronas. Claro, estas mujeres eran súper inteligentes, conocían todo tipo de hierbas, conocían todo tipo de alivios y eran muy respetadas por la sociedad del pueblo e incluso hasta por la propia iglesia, que las consultaban en ciertas ocasiones para asesorarlas en, pues yo qué sé, en aliviar ciertos males del cuerpo más que del espíritu. Aunque también estas mujeres trataban cosas del espíritu, porque ella vendía sus sortilegios, sus artilugios, sus amuletos un poco para ayudar a ciertos males que a lo mejor no tenían los conocimientos científicos como para enfocarlos. Pues eso hace que al final de la Edad Media, cuando la iglesia dice aquí estamos nosotros, pues todas estas mujeres queden totalmente relegadas, las conviertan en herejes y las tengan que apartar, echarlas del pueblo para que no se interfieran en los asuntos, pues asuntos de los católicos, que dijeron que aquí somos nosotros los que mandamos y todo lo demás queda excluido. Así en 1326 Juan XXII da comienzo a esa persecución oficial de toda aquella persona que se las considere como bruja. Y en 1486 se publica un libro fundamental para entender todo esto, que es el Maleum Maleficarum o Martillo de las Brujas, que es un poco el manual para que todo inquisidor tenga en casa, para ahí en su cuartito, para identificar lo que es una bruja y qué hay que hacer con todas ellas. En la Biblia pone, en el Levítico 12:26, no realizaréis adivinación, no realizaréis magia. Y en el Éxodo 19:26 pone, a los magos no se les dejará vivir. Así que a partir de esos momentos, estas sanadoras, estas mujeres que ayudaban con sus pócimas, con sus pociones a que la gente estuviera como mucho más a gusto, pasan a ser envenenadoras, pasan a ser novias del diablo, malditas, y hay que exiliarse, las echan fuera del pueblo y tienen que buscarse un poco la vida aislada de la sociedad. ¿Esto qué supone? Pues que entre 1350 y 1750, es decir, estamos hablando de 300 añazos, pues se condena a la hoguera a decenas de miles de mujeres. En total, según está reflejado, son prácticamente unas 60.000 mujeres mueren en la hoguera por todas estas historias, aunque hay autores que hablan de muchísimas más, hablan de 3-4 millones de mujeres que ya saben cómo nos ponemos cuando nos venimos arriba con este tipo de cosas y cómo creemos tener la razón absoluta y lo que hacemos al respecto para mostrarnos bastante razonables.
Además tenemos que tener en cuenta que en el siglo XIV nos enfrancamos en un periodo así un poco de guerra. Tenemos una guerra así pequeñita que duró unos 100 años, hay un montón de hambre, las condiciones sociales son bastante lamentables, muy poco higiénicas, y aparece una enfermedad bastante bestial que ríete tú del coronavirus ahora mismo, que es la peste bubónica, la peste negra, que arrasa por completo por toda Europa. Hay que buscar un culpable, y que mejor culpable que los adictos a la brujería, que son ellos los que tienen la culpa de todo. Aunque también tenemos a otros culpables que también son bastante necesarios para aliviar un poco nuestras conciencias, que eran los judíos. Y de ahí viene un poquito toda la historia de lo que sería el Sabbat, que no deja de ser el sábado hebreo, pero vamos a asociar una cosa con la otra, ponemos a la bruja con los judíos y así tenemos el pack completo para poder exterminarlos a todos. La bruja moderna, tal y como la conocemos hasta ahora, se la debemos a un dominico, a un tal Hans Nieder, que lo que hizo fue juntar entre 4 arquetipos y nos describió un poco todo lo que consideramos nosotros que es una bruja actual. Juntó a los brujos de toda la vida, a los hacedores de pactos, a aquella gente que era capaz de pactar con cualquiera para conseguir sus propios objetivos. También juntó a los comensales de las cenas caníbales, que ahí pues, la gente se dedicaba un poco a comer carne humana. Y por último a las estirges, que eran aquellas criaturas pues, que tenían la capacidad de volar por los cielos con esas escobitas. Y si a todo eso se le asocia es que esta nueva figura está todo el día adorando al diablo y ofreciéndole placeres sexuales a esta criatura del mismo infierno, pues ya tenemos ya el pack completo para construir la bruja que ha llegado hasta nuestros días. Así que se pone en marcha toda la maquinaria, hablamos con los pintores, le decimos, oye, vamos a crear esta imagen para que se nos meta en la cabeza a todo el mundo y que la mantengamos para siempre. Y tenemos, por ejemplo, al verdurero, que sobre todo en 2 cuadros en concreto, pues ya nos presentan a la imagen de bruja tal y como la conocemos hasta ahora. En especial hay 2 cuadros, una que se llama Las 4 brujas, donde nos presentan pues a esas brujas jóvenes, atractivas, ágiles, que están ahí un poco para seducir a todos los incautos. Y por otro lado tenemos a otro cuadro con un sugerente título que es Bruja montada en una cabra al revés, que bueno, pues imagínense las pistas que tiene, imagínense la influencia que puede tener una sociedad poco culta, pues unas imágenes como esta. También el alemán Hans Bandung hizo unos cuadros preciosos, voy a dejarles ahí si puedo algunas de esas imágenes que eran bastante icónicas de lo que consideramos la figura de la bruja a partir de esos momentos. Bueno, ahí lo están viendo, la verdad que son unas imágenes preciosas, pero tuvo el efecto que querían, considerar que estas personas pues eran personas chungas. Hola, yo soy Katy y me paso por el canal de David para recomendarles La bruja de Jules Michelet. Este libro es un estudio exhaustivo sobre la figura de la bruja y sus rituales. Durante la lectura de este libro uno se va adentrando en las supersticiones de la época, en los temores de las mujeres, como también en aquellos procedimientos ilógicos para poder enjuiciar a esta figura. Es un libro que nos habla sobre satanismo, pactos, rituales y también habla sobre el martillo de las brujas. Es un recorrido histórico sobre acontecimientos relevantes y datos muy importantes sobre la bruja y toda la superstición que la rodeaba. Realmente es un libro muy interesante, es un libro que yo personalmente disfruté mucho y que se lo recomiendo a todo el mundo. Realmente es un libro que se disfruta muchísimo. A partir de entonces todas las mujeres empiezan a ser sospechosas. O obedece o eres una bruja. Toda aquella mujer que dé una mala respuesta lo tenía jodidillo para seguir adelante, porque sobre la marcha o obedecías a los hombres o eras considerada bruja. El hecho de no ir a la iglesia era un signo inequívoco de que tú ya no eras una santa devota y estabas considerada a otras artes. Da igual que ese día tuvieras un poquito un día malo, pero tenías que ir a la iglesia porque si no eres bruja. De hecho lo que hacían ellos era, para saber si eras una bruja, pues te tiraban al río y ahí en el medio del río tenías 2 opciones. Una, ahogarte. Entonces no era bruja. Has tenido la suerte de que no era bruja. Pero como se te ocurriera salir a coger un poquito de aire, ya lo tenías jodidillo y ya se confirmaba todas las hipótesis que ellos tenían y que eras una bruja. Vamos a salir del agua. De hecho, también tenían una manera bastante peculiar de saber si una mujer era bruja, y era buscando las marcas que les hacía el diablo a la hora de traerlas para su séquito. Y bueno, pues esto pues servía pues básicamente para hurgar dentro de las partes nobles de las mujeres, empezaban a toquetearlas y así veían que si no estaban adecuados a su tamaño de sus dedos y a sus toqueteos, digamos, un poco preocupantes, pues entonces pues directamente eras una bruja, porque lo digo yo, y si lo digo yo, pues vas a llevar tú la contraria a mí. Claro está que todos estos son testimonios de los jueces y los verdugos, no creo que no se ha dicho nada de la opinión que tenían ellas hasta ese momento.
Llega la Ilustración, llega el siglo de las luces, la gente empieza a tener un poco de raciocinio, empieza a pensar por sí mismas y a olvidarse un poco de todo el oscurantismo de lo que sería toda esa época en donde Dios es el que habita en nosotros y el que decide todas nuestras acciones, y empieza la gente un poco, pues a Descartes, a pensar, un poco a ver el mundo con otros ojos. Las brujas pasan a un segundo plano, la gente se olvida de ellas, ya simplemente se convierte en una figura así que, aunque esté, pues no nos preocupa porque no llega a tener esa connotación un poco negativa. ¿Y qué hay que hacer? Pues el ser humano no se puede quedar quieto, así que nos vamos al Nuevo Mundo, a América, que allí hay cositas de las que hablar también. En 1692 y en 1693, en Nueva Inglaterra, hay una localidad que se llama Salem, donde se produce uno de los juicios más importantes, más relevantes y con más trascendencia en la historia de lo que sería, pues, esto de la bruja. Hay un montón de literatura al respecto y tampoco vamos a entrar demasiado porque ya bastante extenso me está quedando el vídeo. Y no hemos empezado a hablar del libro, pero básicamente tenemos a dos niñas de 9 y 11 años que empiezan a tener una serie de convulsiones, una serie de espasmos así un poco inquietantes, y siendo niñas y estando un poco condicionadas con todo lo que surgía a su alrededor, pues no se le ocurre otra cosa que acusar a dos mujeres de brujería. ¿Qué pasa? Que los jueces las creyeron a las niñas y un poco sin poner en duda su opinión, y a partir de ese momento, pues cada vez que había algo así un poco extraño, pues otras niñas, otra serie de personas, pues empezaron un poco a referir los mismos síntomas y a empezar a acusar a todo el mundo, porque los niños y las adolescentes empezaron a pensar que tenían dos opciones, o considerarse víctimas de esta bruja o ser una de ellas, con toda la histeria colectiva que empezó alrededor de estos juicios de Salem. Entre una cosa y otra, en esta época un poquito más moderna, se acusaron a 141 personas, de las cuales 20 quemaron en la hoguera, las famosas hogueras de Salem y estos juicios que tanto hemos visto en películas, en estas historias, y además otras 5 pues murieron en prisión, formándose un jaleo bastante importante. En aquellos juicios sobre todo se juzgaban a todas las mujeres de clases desfavorecidas, porque claro, eran las más sencillas de echar todas las culpas de todo lo que estaba pasando, pero bueno, hubo más de uno que directamente dijeron que si no me hacías caso, pues a nivel de amoríos, a nivel de sexuales, pues yo te acusaba de bruja y te condenaba a este tipo de juicios. La verdad que se lió un pitoste bastante importante. Imagínate, una de esas brujas de Salem fue muy reconocida posteriormente, que era Tituba, que era una mujer esclava, era negra, con lo cual imagínate todas las implicaciones que tenía para una mujer como esta enfrentarse a este tipo de juicios. 4 años más tarde sale un poco toda la luz, los jueces reconocen que cometieron un error y siempre se ha puesto a los juicios de Salem como el ejemplo perfecto de cómo no debería funcionar la justicia, porque aquí simplemente pues se creyeron unas versiones, no escucharon a las otras y condenaron a la hoguera pues a todas estas mujeres que la verdad que bastante tuvieron que sufrir con lo suyo. Pero claro, tampoco vamos a pensar aquí ahora que los jueces de repente tuvieron un acto de iluminación para reconocer ese error. Simplemente que el gobernador William Phillips pues acusaron a su mujer también de ser una bruja, y claro, pues eso era como, vale, no, va a ser que no. A partir de entonces, pues la bruja pues ya se empieza a considerar más un personaje de la literatura, sobre todo la literatura infantil, con las obras en el siglo XIX, del siglo XX, de Hansel y Gretel, de la Blancanieves, todo este tipo de historias donde nos presentaban pues a esa bruja un poco como advertencia a los niños de las cosas que no deberían estar haciendo, marcando todos los estereotipos que pues se fueron prolongando en la literatura. En Rusia, por ejemplo, tenemos a la Baba Yaga, que es una bruja mucho más mortífera, mucho más chunga, la verdad que es maravillosa. Y bueno, el tiempo va pasando, la gente va madurando, empieza a tener conciencia de realmente de lo que significa la hechicería, la brujería, todo el tipo de conocimientos que van mucho más allá de la religión. Y ya en el siglo XX, en el siglo pasado, en 1953, se presenta de manera oficial la Wicca, que es un movimiento religioso neopagano que trata un poquito todos estos temas de brujería. Y en 1966 pues se funda oficialmente la Iglesia de Satán, para que vean lo que hemos evolucionado a lo largo de la historia hasta llegar a donde nos encontramos ahora. Y fíjate que no pasa nada porque existen este tipo de movimientos religiosos. Metiéndome de lleno en la imagen chunga de la bruja, la imagen que a mí me gusta, la imagen terrorífica del personaje que tan fascinante es para los libros de terror, hablaremos un poco de la relación entre las brujas y los niños. Digamos que hasta los niños se las amenazaba con cicutas si tenían mal comportamiento, así que imagínense por dónde van los tiros. Durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, siempre se asociaban a las hechiceras y a las brujas pues con los niños, porque ellas querían utilizar a los niños pues para sus sacrificios rituales, para acercarse
acercarse mucho más a Satán para comerse su carne y beberse su sangre y hacer estas cositas de brujas. De ahí que la población directamente las acusara a ellas de buscar a los niños y robarlos. Ellos daban por hecho que las brujas siempre estaban cerca de las mujeres que estaban embarazadas, que solían volar por encima de los parques donde estaban los niños jugando, o que en definitiva donde hubieran niños pues ellas iban a estar cerca un poco para ver si pillaban cacho. A mí esta parte me gusta muchísimo porque se refleja muy bien en el libro de las brujas de Roald Dahl, que hablaremos un poquito más adelante. Uno de los cuadros míticos que refleja este tipo de episodios era la de la bruja preparando un caldo de Goya. La verdad que es un cuadro que se asocia perfectamente a esa imagen de la bruja, pues con esas ansias de conseguir a los niños para comérselos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mami Forbid y estoy aquí en el canal de David. Gracias, David, por darme este espacio, este ligero espacio para recomendarles brujas, porque vamos a hablar de brujas y las brujas siempre son bien. Quiero recomendarles Los buenos de Hannah Kent. Hannah Kent es una escritora impecable, es increíble, tiene una sensibilidad única. Lo que ella hace es tomar casos reales y hacer una investigación exhaustiva, una muy fuerte investigación, ¿vale? La remueve y la remueve y la remueve y la investiga y la investiga y la investiga. Y después de eso lo que ella hace es novelizar estos casos. Estos son casos reales, por lo cual tú ya sabes cómo empieza la historia. No hay spoilers, no hay sorpresas. Sabes lo que vas a leer, sabes cómo empieza y cómo acaba. Lo importante aquí es el viaje, lo importante aquí es el proceso. Una vez más tenemos una autora maravillosa como lo es Hannah Kent, dándole voz a estas mujeres. Estamos hablando de uno de los más grandes infanticidios que se hicieron en Irlanda. Y estas tres mujeres han sido juzgadas duramente además, por ese infanticidio, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Que tenemos a estas tres mujeres, de las cuales una de ellas es acusada de bruja y ella acepta que es bruja, que ella tiene el don de poder hablar con las hadas, ella tiene el don de las hadas, ella intenta ayudar. Entonces vamos a ver su perspectiva de esta novela. ¿Qué circunstancias hicieron que estas tres historias se entretejiesen entre sí para llegar a un desenlace tan terrible y tan doloroso como es el infanticidio? ¿Qué ocurre en la vida de estas tres mujeres para asesinar a un niño de una forma además tan cruel? ¿Y por qué? ¿Qué circunstancias los llevan a eso? Es muy interesante, es un libro excesivamente interesante porque a final del día o a final de cuentas no todo es blanco o negro, no es como que ellas todas sean malas y que estuviesen haciendo un ritual satánico para matar a ese niño, sino que te van a contar toda su vida. Vas a tener la perspectiva de lo que ocurrió de cada una de ellas, ¿vale? Y más importante o más interesante todavía, empatizarás con todas y cada una, incluyendo el niño. Las circunstancias que las orilla a tomar cada una de esas decisiones. Yo creo que es increíble. Hannah Kent tiene una sensibilidad, una hipersensibilidad increíble en cada palabra que escribe y cada uno de los libros que ha escrito merece mucho la pena. Ritos funerarios es el otro libro de Hannah Kent, que aunque no es de brujas, se apega bastante al tema. Sin embargo, yo quería recomendarles Los buenos porque tenemos estas tres mujeres que hablamos de hadas, hablamos de estas hadas malignas. Recuerden que no son hadas de Disney, no son hadas que sueltan polvos de hadas, son hadas malvadas, hadas malignas, hadas que te cambian a un niño, que te pueden realmente hacer la existencia miserable como te descuides. Así que es muy interesante ver cómo esta bruja y estas otras dos mujeres intentan recuperar a este niño cambiado por las hadas. Existen ciertos animales que asociamos a este tipo de brujas. Tenemos los sapos, la verdad que los sapos siempre lo hemos visto con las brujas, pero es que, claro, sus glándulas tenían una serie de enzimas que las utilizaban para hacer sus caldos. Pero aparte de ello tenemos a las ratas están muy relacionadas con la peste negra. Tenemos a los búhos y a los cuervos que la utilizaban como espías, como seres que eran capaces de visualizar por ellas ciertas cosas que les interesaban. O también la serpiente, que tiene mucha referencia pues, a la tentación de Adán y Eva, que también se refleja en El paraíso perdido de John Milton. El simbolismo que tiene la escoba, pues bueno, básicamente es un símbolo muy fálico, que eso pues tenía a la brujería y tenía al sexo, pues claro, dos condicionantes muy interesantes para la iglesia que decían estas dos cosas pues no pueden ir unidas. Es bastante curioso porque en lo que sería la mitología, ya sentándonos un poco en la realidad de lo que sería
La capacidad que pueden tener esas brujas, la capacidad real de volar, pues tiene mucho que ver con eso de las escobas, ya que históricamente las brujas utilizaban ciertos ungüentos, ciertas pociones alucinógenas, pues que les permitían entrar en ciertos estados alterados de la conciencia, y una manera rápida de ingerir este tipo de alimentos, aparte de por la boca, era pues a través de sus genitales. Entonces, si tú ponías esos ungüentos en la escoba y te frotabas con ellos, pues imagínate las sensaciones que podías experimentar, esos estados psicodélicos en donde tú podías tener la sensación de que estabas volando encima de esa escoba, cuando en realidad lo que estabas haciendo pues era... estamos aquí hablando de libros de terror. En cuanto a los aquelarres, pues vamos a decir básicamente que son el procedimiento en el cual las brujas reniegan de Dios y se acercan al demonio, que se va a personificar generalmente en forma de gato o de también se puede personificar en forma de macho cabrío. Aquí tenemos a nuestro Black Phillip famoso, para un poco acercarse a ellas y hacerle esa marca del diablo y decirle que a partir de ahora tú vas a pertenecer a nuestro séquito. Que si al final todo consiste en que la mujer te tiene que someter al hombre, aunque en este caso sea un macho cabrío. Todo eso lo celebraban en plan misas, que eran las misas negras, donde incluso se tomaban unas hostias iguales que en las misas habituales, pero eran pues de color negra, pues comían carne humana, pues allí hacían un poco una bacanal tremenda en donde las drogas, el sexo y la libertad pues se un poco vanagloриaban, y todo eso lo hacían durante la celebración del Sabbat, que acuérdense que era un poco la relación que tenían con el pueblo judío. De hecho, la palabra aquelarre viene del euskera, donde nos encontramos que la palabra aker significa macho cabrío y larre pues prado, con lo cual ahí ya tenemos la asociación perfecta de por qué el aquelarre está tan relacionado pues con estas brujas. También es muy importante en este tipo de aquelarres las relaciones sexuales entre ellas, y sobre todo con criaturas, digamos, demoníacas, como pueden ser, bueno, más demoníacas, los incubos y los sucubos, que son seres del inframundo, pues que vienen aquí de manera lasciva pues para mantener este tipo de relaciones con nuestras brujas. Esto tiene mucha relación con la tradición pagana del dios Pan, que es el dios de la fertilidad, que viene por aquí pues con esas imágenes bastante características, pues que es una criatura con forma pues eso de cabra, que está relacionado mucho con eso que habíamos comentado, con la fertilidad. Claro, eso hace que la iglesia, que aquí está empeñada en quitarse de en medio a todas las religiones paganas, asocien sobre la marcha esa imagen del macho cabrío, pues la asocien pues a lo peor que pueden tener de ellos dentro de su mitología, que es a Satanás. Con lo cual, a partir de esos momentos, la imagen icónica que tenemos siempre de Satanás, pues es la imagen que tenemos de Black Phillip, que es la de una cabra negra generalmente, con sus pezuñitas, con sus cuernitos, y viene a decir aquí como que yo soy el creador del mal, la figura a las que todos deben temer. Hay una cosa bastante curiosa con esto, es que uno de los procedimientos que tienen las brujas de acercarse a nuestro Satán es el beso infame. Eso tendría que buscarlo en Google porque no quiero que me censuren el vídeo de YouTube. Y bueno, ya después de haber dado este dato innecesario y absurdo acerca de la bruja, creo que vamos a dar por finalizada ya toda la parte histórica, la parte académica de este personaje, y vamos a centrarnos en lo que realmente nos gusta a la gente que sigue este canal, que es la literatura acerca de este extraordinario personaje del terror. Lo que pasa es que me parecía que era uno de los vídeos, creo que de todos los que he realizado, el vídeo más complicado de enfocar, puesto que la literatura de las brujas da para lo que te dé absolutamente la gana. Es que si tan solo me enfocara en la literatura de las brujas clásicas, de la mitología griega, pues podríamos encontrar perfectamente 30, 40 libros que hablan al respecto, y no todos están enfocados dentro del mundo del terror. Y si nos enfocáramos también en cualquier libro que aparecieran brujas a lo largo de su desarrollo, pues podríamos traer aquí desde el Macbeth de Shakespeare, el Coloquio de los perros de Cervantes, cualquier libro de cuentos de Hans Christian Andersen, como comentamos antes, y bueno, el vídeo sería interminable. Por no hablar de toda la fascinación que está ejerciendo en el siglo XXI la literatura de las brujas, que a nivel comercial pues se ha convertido en todo un filón, porque muchas mujeres, muchas adolescentes se han sentido perfectamente identificadas con este personaje a lo largo de su vida y las han sentido como propias, con lo cual se ha escrito un montón de literatura al respecto, que la verdad que está genial, pero que sería inabarcable empezar a sacar uno y tras otro de todo ese tipo de libros de literatura juvenil, hablando solamente del tema de las brujas. Tanto a nivel de narrativa como a nivel de ensayo, pues podemos encontrarnos absolutamente lo que nos dé la gana. Yo lo que he hecho es sacar una recopilación de cosas que tengo por casa, tanto de libros ilustrados como de libros de relatos, algunos de temática un poco más histórica, más juvenil, más de ensayo,
y por supuesto libros de terror para que ustedes vean toda la variedad que hay y que decidan si les gusta más uno u otro, y si les da por comprarlo, pues ahí tienen. Hay que decir que hay algunos que están metidos un poquito con el calzador, pero creo que eran muy interesantes traerlos y para que fuera un poco más variado todo este vídeo. Así que vamos a empezar a hablar de eso, de lo que nos interesa, de la literatura de brujas, y vamos a sacar unas cuantas obras al respecto. Y aunque parezca un poco extraño, voy a empezar con un libro donde no aparecen brujas, porque este es mi canal, no lo sé. Pero bueno, quiero recordar que hay un libro que se llama El pequeño libro de los monstruos para lectores valerosos, que es un libro infantil donde nos empiezan a describir todo tipo de criaturas, del hombre lobo, de vampiros, de zombies y todo esto para niños, que la verdad que está muy guay. Pero traje esto para a continuación poder traer el mismo libro, pero hecho para brujas, que es el pequeño libro de las brujas, donde podemos ver, bueno, el pequeño libro de las brujas para lectores valerosos, donde nos hace un repaso para los niños acerca de todo este tipo de brujas, enfocados un poco para su edad, donde te hablan de las brujas buenas, de las brujas malas, de las brujas valerosas, de las brujas guapas, de la baba yaga, de cualquier tipo de criatura de estas, y la verdad que está muy entretenido para empezar a descubrir el género pues un poco con los niños. Ahí vamos viendo pues el libro pues, bastante ilustrado. Aquí tenemos a la bruja de los parques de atracciones, pues tenemos a la famosa Baba Yaga. Este tipo de historias pues la verdad que pueden significar una manera muy entretenida de iniciar a los niños a descubrir a este personaje tan fascinante. Del mismo modo, y creo que no hay ninguna duda de que es uno de mis libros favoritos al respecto y que me encanta leerlo, me encanta leérselo a mis hijos y disfruto como poco de la historia, lo que hizo Roald Dahl con las brujas, pues creo que es uno de esos libros fantásticos para que los niños empiecen a disfrutar, sobre todo que se adentren dentro de la literatura del terror. Y si eres capaz de leerlo con ese enfoque un poco tétrico, tenebroso, los niños se fascinan con la historia, les da cierta inquietud cuando lo estás leyendo y se lo pasan pipa. Creo que este es el mejor libro infantil que yo he podido leer al respecto y no puedo dejar de recomendarlo porque Las brujas de Roald Dahl creo sinceramente que es uno de los mejores libros que se han escrito para los pequeños y ¿qué puedo decir? Que me encanta esta historia. Me parece que cuando la abuelita está describiendo a la bruja a su pequeño nieto es tremendo y bueno, que tiene un final maravilloso que todo el mundo tendría que imitar ese tipo de finales porque la vida es así, no la he inventado yo. Más adelante, cuando los chiquillos crezcan más, aunque está metido aquí un poquito con calzador, les recomiendo que descubran una novela corta de Ray Bradbury que se llama El árbol de las brujas, que está metida con calzador porque no es que sea un libro específico de brujas, aunque a verlas haylas. En este libro de Ray Bradbury lo que nos vamos a encontrar es el origen de la festividad de Halloween, que está muy relacionado con todo esto de la bruja, porque nos va a contar el origen de esta festividad, pero a lo largo de todo el mundo, cómo se originan. Hay ciertas partes donde nos vamos a Salem, nos vamos a encontrar esa persecución de las brujas, por qué los niños se disfrazan de brujas para esta festividad. Y la verdad que si te gusta Bradbury, con la manera tan peculiar que tiene de escribir, que parece muy inocente, pero que en realidad está empezando a meter unos conceptos a lo largo de su trama bastante interesantes, pues no dejo de recomendarlo, aunque no vayan a buscar El árbol de las brujas porque tenga la palabra bruja, sino va un poco para otros derroteros, pero igual de interesante. La verdad que se lo recomiendo muchísimo. También tengo que parar aquí y hacerles una pequeña recomendación o una extensa recomendación de esas que me van a agradecer, y es que descubran a el autor Terry Pratchett. Terry Pratchett es un escritor británico de fantasía que ha hecho un macrouniverso al que le denomina Mundo Disco, en donde a través de una serie de sagas pues nos va describiendo toda la particularidad de esa sociedad, tanto de la sociedad de los humanos como de algunos seres como pueden ser los magos, las brujas, la propia muerte, una serie de personajes que van entrelazándose entre todos los libros, pero que están divididos por sagas. Y como este vídeo está enfocado en las brujas, les recomiendo encarecidamente, si no lo han descubierto, háganlo por favor, la saga de las brujas. Se inicia con este libro que se llama Ritos Iguales, y en principio, aunque Terry Pratchett puede tener unos 60, 70 libros, la saga de las brujas es independiente del resto, aunque en algún momento dado se pueden cruzar ciertos personajes. Digamos que tenemos la saga de los guardias, donde van viendo las aventuras de los guardias, después salta a la saga de las brujas. Cada uno de sus sagas pues puedes leerlas de manera indistinta, aunque si te dedicas a leer solamente la saga de las brujas, sí tiene un orden establecido, que es lo que les recomiendo que descubran, porque cualquiera de las historias de las brujas de Terry Pratchett pues les va a fascinar. Aquí nos encontramos a todas las brujas con las características que habitualmente conocemos,
pero cargada de ironía, cargada de feminismo, cargada de sarcasmo, en donde veremos cómo estas criaturas empiezan a analizar la sociedad que les toca, la sociedad actual, la del siglo XX, del siglo XXI, pero enfocada en el propio humor de Terry Pratchett, donde lo puedes pasártelo absolutamente pipa con las historias que tiene este hombre en mente. No se lo pierdan, cualquier libro de la saga de la bruja de Terry Pratchett son auténticamente fascinantes. Hola, soy Laura y yo te recomiendo hoy 2 libros de brujas. Uno de ellos es de fantasía y el otro es este de aquí, que es para aprender un poquito más sobre brujas, guerreras y diosas, de la editorial Libros del Zorro Rojo, y trae bastantes brujas de las que querrás conocer su vida, y además viene ilustrado y súper bonito. Están Hécate, Circe, etcétera, un montón de ellas. Y por otro lado también os enseño este de aquí, que es uno de mis libros favoritos, La Bruja Negra, para amantes de Harry Potter y a los que les gusten las escuelas de magia y hechicería y una bruja maldita y un montón de magia por todas partes. Este es el libro. No trata a las brujas como en la realidad, pero sí que es un mundo de fantasía muy ligado a lo que es la hechicería pagana y al estilo garneriano. Entonces os lo recomiendo un montón. También me han comentado que hay una saga de libros de temática infantil juvenil donde aparecen ciertas brujas. No lo sé, yo creo que algo he oído hablar de ellos y son los libros de Harry Potter, pero creo que no es necesario hablar demasiado, ¿no? Yo creo que quien conoce las historias de Harry Potter pues habrán descubierto todos esos mundos fascinantes y si no, pues están tardando en empezar a leerlos. Adentrándonos dentro de los mundos de relato, creo que todos los autores que han escrito terror alguna que otra vez se han rozado con las brujas, y en cualquiera de sus historias cortas pues habrán toqueteado pues este tema de la brujería, del satanismo y este tipo de historias, porque la verdad que da mucho juego. No voy a ponerme a sacar el relato de Algernon Blackwood que tiene tal historia de brujas, o uno pequeño de Stephen King donde se nombra a cierta bruja, porque creo que entonces no terminaría nunca con el vídeo. Pero sí voy a sacar 4 libros de relatos que creo que son muy interesantes, ya más centrados en este mundo, que creo que a todos ustedes les puede gustar e incluso atesorar. El primero de todos ellos, sin lugar a dudas, tiene que ser la edición que tiene Valdemar dentro de su club Diógenes, que se denomina Bienvenidos al Sabbath, que como pueden imaginar pues es una antología acerca de relatos de brujería y de satanismo, con lo cual aquí puedes encontrarte todas las historias que puedes ir recopilando en ciertos libros de otros autores, pues están recopilados dentro de esto. Y si te gusta el tema, pues creo que es fundamental en conseguir este libro para poder abarcar un poco todo ese amplio abanico de relatos. Es que si te vas a mirar directamente a los nombres que hay dentro de esta colección de relatos, pues tenemos desde Stevenson a Algernon Blackwood, a Lovecraft, Nathaniel Hawthorne, Pilar Pedraza, Benson, Richard Matheson, Vernon Lim. La colección es tan extensa y es tan acertada que les recomiendo muchísimo. Es decir, si tenemos a Lovecraft, pues tenemos el cuento fascinante de Sueños de la Casa de la Bruja. Si te vas a Nathaniel Hawthorne, para mí uno de los mejores cuentos que se han escrito, que es el del joven Goldman Brown. Y si te vas a Pilar Pedraza, pues tenemos el Mater Tenebrown. Es decir, en esta recopilación pues nos podemos encontrar una serie de relatos que absolutamente fascinantes, y no me cansaré de recomendárselos. Mucho más específico, pero igual de recomendable, es la edición que ha sacado Alba Clásica, que se llama Cuentos de Brujas, pero que es de escritoras victorianas. Básicamente es lo mismo que hemos visto en el libro de Valdemar, pero centrado solamente en escritoras y además de esta época victoriana, con todo lo bueno y malo que eso pueda suponer en la manera de que tienen ellas de escribir y de enfocar este tipo de historias. Yo me parece un poquito más limitado, pero a cualquier coleccionista de historias, si te gustan en especial las historias que están escritas por mujeres, pues es una perfecta opción para disfrutar de este tipo de relatos, porque la verdad que es cierto que en el Bienvenidos a Sabbath la mayor parte de los autores son hombres, y aquí podemos encontrarnos todo lo contrario, estas escritoras mostrándonos pues esa manera que tienen ellas de ver a esta criatura tan fascinante. También una opción totalmente recomendable, aunque tienes que saber exactamente a lo que te vas a enfrentar, es este libro de Jorge Akame
que se llama Antiguos Cuentos de Brujas, en donde lo que nos vamos a encontrar, pues aunque el título sea bastante spoiler, son brujas centradas más en la mitología clásica, en esas historias que nos contaban en la antigüedad, para conocer el poder de estas criaturas, además el poder devastador para con los hombres. Una de las principales virtudes que tiene esta recopilación es que ese tipo de historias vemos que son muy universales, que han existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad y que sobre todo han intentado infundir el terror en todo aquel que las lee, y por eso a mí me resultan muy fascinantes. Además viene ilustrado con unas ilustraciones que la verdad que son maravillosas, cualquiera de ellas, porque tienen un poder, un dibujo absolutamente fascinante que hace que la lectura de estas historias, que a lo mejor son un poquito naif para la época y demás, pero creo que merece muchísimo la pena tanto la curiosidad de esta colección como la manera de ver cómo enfocaban en la antigüedad este tipo de cuentos. Por último, no puedo dejar de recomendar toda obra de Nathaniel Hawthorne, que la podemos encontrar en un Gótica en Valdemar, donde este hombre, que como saben fue nieto de aquellos jueces que estuvieron implicados en los juicios de Salem, pues siempre tuvo un cierto remordimiento. Digamos que le sentó muy mal que sus abuelos hicieran este tipo de historias, y casi todos sus cuentos pues están enfocados en esa época, en la época de Salem, donde la presencia de la brujería, de la superstición y del folclore pues es muy recurrente en sus historias. Ya comenté antes el relato del joven Goodman Brown, que para mí es uno de los mejores, pues está incluido dentro de esta recopilación, y bueno, cualquier historia en donde aparezca el relato de este hombre pues se ve siempre esa sensación de que hemos hecho las cosas mal y le debemos mucho a estas mujeres que fueron pues totalmente asesinadas de una manera injusta y despreciable. A mí me gusta mucho Nathaniel Hawthorne, y la verdad que le recomiendo que si les gusta el tema y sobre todo la época esta de Salem, de Nueva Inglaterra, pues no se pierdan este recopilatorio. Subiéndome al carro también del mismo autor, también les tengo que recomendarles La Casa de los Siete Tejados, que este podríamos englobarlo dentro de uno de los mejores libros de casas encantadas que existen, pero por supuesto, las brujas tienen mucho que ver con este tipo de encantamientos en esta casa, y la verdad que es uno de esos libros a atesorar si a ti lo que te gusta pues es todo ese mundillo de las casas encantadas. Ha habido muchísimas adaptaciones cinematográficas y creo que es uno de los grandes clásicos a descubrir dentro de este mundillo, así que intenten buscar también La Casa de los Siete Tejados porque tiene mucho que ver con brujas y pues, por eso con casas encantadas. A continuación vendrán 3 obras clásicas de la literatura que tienen mucho que ver con las brujas y que por ser obras clásicas pues la verdad que tienen todo el reconocimiento habido y por haber, y creo que cuando te adentras a descubrir ese tipo de historias y te olvidas un poco de que están escritas hace mucho tiempo, pues la verdad que suelen ser muy fascinantes. La primera de ellas es una novela corta de Nikolai Gogol que se llama El Vigi, aunque aquí pone el Vi, yo siempre la he conocido como El Vigi y le he dicho El Vigi porque creo que será a lo mejor la traducción al español que se queda a nivel fonético pues con El Vigi. Esta historia la verdad que es increíble, a mí me resultó fascinante. Cuando la empecé a leer no entendía del todo a qué nos estaban contando, porque es a un señor que le invitan a ir a una iglesia que supuestamente está abandonada y que está ahí controlada por criaturas sobrenaturales y demás. Y cuando llega allí pues se encuentra pues con la presencia de este Vigi, que es como una especie de golem, una mezcla entre piedra y hierbas y vegetación. Una cosa súper extraña, pero que está controlada sobre todo esta criatura por una bruja que está haciendo ahí unos pactos dentro de aquella iglesia. A mí todo lo que sería la última parte de esta novela me pareció una cosa de loco, fascinante. No le hagan caso al principio de la novela, que parece como un poco muy aburrida, muy tediosa la manera de narrar. Pero es que cuando llega a esa pobre iglesia y nuestro buen señor intenta exorcizar todos los miedos y todos los fantasmas y todas las brujas que hay allí, pues es absolutamente maravillosa y la verdad que se la recomiendo muchísimo. La verdad que es toda una sorpresa la del Vigi. Otra novela clásica que se editó hace muy poquito y que la verdad que para mí supuso una sorpresa muy agradable por el regreso a esa criatura maligna con verrugas en la nariz, harapos y todo tipo de características clásicas de lo que sería la bruja, es que es Las Brujas de Ravensworth de George Brewer, que es una de estas novelas clásicas acerca de este personaje que la verdad que a mí me gustó muchísimo. Buenos días a todos, me presento, yo soy Mary Harker y tengo un canal de YouTube sobre libros, series y películas de terror. Y David me ha invitado a su canal para que hable de un libro que amé, La Bruja de Ravensworth de George Brewer, una novelita gótica de inspiración medievalista que cuenta la historia del barón de la Branch,
quien está a punto de casarse con una mujer viuda. Sin embargo, el día de la boda, una bruja aparece en el banquete para maldecir a la novia. Tras estas circunstancias, el varón se empeña en encontrarla con el objetivo de entender el porqué de su visita. Pero cuando al fin da con ella, la bruja le ofrece un pacto con el demonio que no podrá rechazar. Así que, si queréis una historia de brujas en el sentido más tradicional, con pócimas, calderos, gatos negros, esta novela es para vosotros. En principio lo que nos vamos a encontrar en esta novela pues es un rey que está dispuesto a cruzar cualquier tipo de límites para conseguir mantenerse en el trono y le da absolutamente igual a costa de lo que sea, con lo cual empieza a tener relaciones con esta bruja de Ravensworth para que le empieza a conceder ciertos deseos, ciertos poderes para poder mantenerse en su cargo. Pero claro, las cosas con esta bruja no van a salir tal como él espera y poco a poco se va a meter dentro de unos mundos que a lo mejor no le hubiese gustado conocer de tan cerca a este rey. Es fantástico, tiene un desenlace que a mí, bueno, no me gustó tanto como yo esperaba, pero hasta ese momento todo lo que nos encontramos en esta novela es tan delirante y tan aterrador que de verdad que se la recomiendo bastante. La bruja de Ravensworth es una de esas novelitas que uno lee con un gusterrinín cuando está cerca de ella. Y por último, otra novela clásica que no tiene tantos años, pero que se ha convertido por méritos propios en una de las grandes obras de la historia de la literatura universal, así, con todas las mayúsculas que quieran, es Aura, de Carlos Fuentes, que creo que es uno de los exponentes máximos de lo que sería el realismo mágico de la nueva narrativa latinoamericana y que nos van a presentar una historia, pues creo que tendrían que descubrirla. Es muy pequeñita, la verdad que aquí donde la ven, la novela está ilustrada, porque tiene el libro de Zorro Rojo y la verdad que le da muchísimo más valor a una obra tan bonita como esta. Pues tiene una de las características más seductoras que he leído yo en una novela y es que está escrita toda en segunda persona, con lo cual eres tú, mientras estás escribiendo Carlos Fuentes, eres tú la persona que está adentrándose en esa casa para descubrir quién es Aura, quién es su abuela y qué misterio se esconde dentro de esa casa, que es, bueno, básicamente esta novela es uno de los máximos exponentes de literatura gótica que existen, pero que tiene mucha relación también con las brujas y además les invito a no saber absolutamente nada más y descubrir esta historia que a mí es tan pequeñita que la leí 3 veces consecutivas. Es decir, terminé y volví a leerlo porque lo típico que se te escapan ciertos detalles y quieres volver a leerla. Y creo que es de los pocos libros que he leído 3 veces de manera consecutiva porque me fascina, me pareció una obra increíble. Tienen que buscar Aura y descubrir qué se esconde dentro de esas paredes. Si lo que quieres es descubrir una especie de enciclopedia de ciencias ocultas de la historia de la hechicería y la historia de la magia, Christopher Dell en este pedazo de volumen nos pone una historia ilustrada acerca de toda esta temática que les voy a enseñar con detenimiento un poquito de más cerca. Esta mastodóntica obra de Christopher Dell se llama Ciencias Ocultas, Hechicería y Magia, una historia ilustrada. Y como el propio título dice, lo que nos vamos a encontrar en esta obra es un recorrido histórico, algo así como lo que yo he hecho en este vídeo, pero ya bien hecho, a través de unas 300, 400 páginas y donde nos encontramos un recorrido histórico por cada una de las épocas que han existido en la historia de la humanidad, en donde ha tenido mucho que ver este tipo de creencias en la hechicería, en la brujería y en todas estas cosas de las que estamos hablando en este libro. La verdad que hace un recorrido detallado por cada una de las épocas, incluido por Oriente, por América, por toda Europa, por supuesto, países africanos. Pues bueno, es una enciclopedia prácticamente y la verdad que perfectamente ilustrada, llena de datos, llena de personajes históricos que han aparecido en estas obras. Y la verdad que es esa obra que uno debería comprar si lo que quiere es tener información, tener una recopilación exhaustiva de todo el mundo de esto, de la hechicería y la brujería. Desde la magia en el mundo antiguo, la magia en el siglo de las luces, la hechicería en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la actualidad. Absolutamente todo lo vamos a encontrar dentro de este volumen de Ciencias Ocultas, Hechicería y Magia, que es toda una joyita que podemos tener y que está editada por la editorial Blume. También les voy a mostrar una serie de libros ilustrados que creo que le van a entrar por los oídos desde que lo vean. Ahora pasaremos a verlos con detenimiento porque merecen muchísimo la pena. Estamos hablando de un libro de Victoria Frances que se llama Ethel Frost y el susurro del bosque y también Genealogía de una bruja de Benjamin Lacombe, que ya saben perfectamente que todos sus libros suelen tener una serie de ilustraciones que merecen mucho la pena acercarse a ella. Vamos a verlas con detenimiento.
Hola David, muchas gracias por haberme invitado a tu canal y más aún a este vídeo tan especial. Estoy súper emocionada y espero estar a la altura de lo que este vídeo se merece. Pero antes de empezar quiero presentarme para los que no me conozcáis. Yo soy Chelo de Moonlight Books y en este vídeo, como ya sabéis, estamos hablando de brujas. Lo que se espera de mí posiblemente es que trajera un libro de terror, pero como me gusta bastante ser impredecible, no lo he hecho, y en lugar de eso vengo a hablaros de Ethel Frost y el susurro del bosque, que es la última novela ilustrada de Victoria Francés. Como os he dicho, no es una novela de terror, sino que es una novela atmosférica, diría yo. Tiene componentes de terror, sí, es posible, pero no es lo principal que importa en este libro. En Ethel Frost seguimos la vida de nuestra protagonista, que tiene el nombre que da título a esta novela, que después de unas circunstancias bastante desafortunadas en su vida, acaba viviendo en la misteriosa cabaña del bosque en la que, casualidades de la vida y del destino, vivió en algunas de sus anteriores vidas. En este lugar ella empieza a tener unos sueños muy vívidos que la hacen recorrer un camino en un bosque figurado que a la vez simboliza como su crecimiento personal, el comprender quién es, el comprender lo que le ha pasado en anteriores vidas y el comprender que es necesaria en ese bosque como buena bruja que es. Es una novela, como os he dicho, que recorre todo este viaje espiritual de Ethel Frost y que tiene momentos duros, momentos en los que no sabe lo que está pasando, momentos en los que no entiende cómo ha llegado a ese lugar, en el que se siente en peligro y amenazada por lo desconocido, y momentos preciosos cuando se da cuenta de que es necesaria para el bosque y cuando decide perdonar todo lo que le hicieron en el pasado. Es una novela que tiene una moraleja bastante importante, una moraleja y una enseñanza que creo que si se sabe leer entre líneas es bastante evidente, pero bueno, aparte de eso y aparte de que es una historia de brujas diferente y, bueno, según mi opinión, preciosa, tiene unas ilustraciones que son exquisitas y que ahora os las enseñará David y que os recomiendo muchísimo. En último lugar, quería destacar que esta figura de la bruja se sale un poco de la concepción cinematográfica y literaria que se le ha dado últimamente como una especie de monstruo con poderes especiales conseguidos gracias a pactos demoníacos y demás, y en este caso las brujas son mujeres sanadoras que tienen un contacto especial con la naturaleza y que son necesarias para el progreso de esta. Y me parece que es muy bonito que Victoria decidiera darle este giro a la figura de la bruja y llevarlo un poco más como a sus raíces históricas reales. Y bueno, creo que esto es todo lo que quiero contaros de este libro, ya si me dejo algo que lo complemente David. Y nada, una vez más, muchísimas gracias por haberme invitado, las brujas son mi temática literaria favorita, así que bueno, me ha hecho muchísima ilusión, espero que os guste este libro y que os animéis a comprarlo. Y me despido y os dejo otra vez con el vídeo de David, que está siendo súper genial. ¡Hasta luego! Muchas gracias, Chelo. Creo que no se podía explicar mejor el contenido de este genial libro, este libro de Victoria Francés, que como ya dices es una auténtica maravilla, sobre todo cuando entras adentro. No me voy a meter mucho en la historia porque ya las has explicado tú perfectamente, pero sí vamos a ver esas imágenes que están tan plagadas de detalles que es increíble cómo ha conseguido ilustrar un libro tan precioso como este. Es decir, en cualquiera de las ilustraciones que vayas encontrando, el nivel de detalle de esos claroscuros, de esos... está como si fuera hecho, pues eso, a lápiz. Es una cosa maravillosa, pero que la verdad que cada una de las páginas tiene unas ilustraciones poderosísimas y absolutamente reveladoras de la trama que estás leyendo. Hay ciertas imágenes que realmente estremecen porque están perfectamente ajustadas a todo aquello que estás leyendo. Imágenes cargadas de una expresividad, de un simbolismo que es digno de admiración. Y en definitiva el complemento perfecto para una obra que ya es interesante de por sí, pero si encima la acompaña de este tipo de imágenes, pues no tenemos absolutamente nada que objetar porque nos encontramos ante un trabajo precioso, magnífico, muy bien hecho y de lo más interesante. No se pierdan esta historia de Victoria Francés porque la verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena.
Genealogía de una bruja es esta edición coleccionista en una caja donde contiene dos cosas, tanto un álbum ilustrado como un libro sobre brujas y hechizos, y que está pues perfectamente ilustrado pues eso, por Benjamin Lacombe y escrito por Sebastián Pérez. Si lo vemos por aquí nos encontramos a esos dos libros a los que se refiere, y la verdad que cada uno de ellos es una joyita en sí. De entrada tenemos el Grimorio de los hechizos, que nos pueden servir un poco como curiosidad para conocer este tipo de rituales y lo que trabajados que están. A pesar de que en su libro habla de que es un grimorio de hechizos y demás, no es exactamente lo que nos vamos a encontrar dentro, sino un recorrido histórico también por esas brujas conocidas por todos, en donde vamos a ver bueno, aquí tenemos a Juana de Arco, que la tacharon también de bruja, Hansel y Gretel, un poquito así todas las historias de las brujas muy conocidas y que a todos nos han fascinado, tanto en Oriente como en Occidente, como estamos viendo. Y la verdad que como curiosidad está muy bien ilustrado como siempre, aunque como ven no tiene absolutamente nada que ver con lo que sería un grimorio. Aquí tenemos a Medusa, que la consideran también una de estas brujas, y bueno, todos los personajes desde la antigüedad a la actualidad. Por otro lado, lo que nos viene es este pequeño cuento que se llama La Pequeña Bruja, un cuento de Sebastián Pérez que también está ilustrado por Benjamin Lacombe y con todo lo que se supone, con la perfección de cada una de sus ilustraciones. Es un cuento sencillito, no va a ningún lado, simplemente nos cuenta una historia pues, de una pequeña bruja, como dice el título, y bueno, como suelen imaginar, está perfectamente con ese dibujo tan conocido que suele pintar Benjamin Lacombe, y bueno, pues uno de esos libros de Lacombe que a todos nos gusta. ¿Qué le vamos a contar? Si no hay nada más y nada menos que un libro de Benjamin Lacombe. Ya les digo que, como ven, son dos obras en una que están recopiladas dentro de esta edición coleccionista que se llama Genealogía de una bruja, y que si les gusta este ilustrador, pues la verdad que es una compra absolutamente recomendable. También los libros de cómics, los TVO, suelen abordar la temática de la bruja. Algunas las ponen como superhéroes, como nuestra famosa Bruja Escarlata. Otros tratan un poco la temática juvenil, como pueden ser los libros de Sabrina, que son bastante recomendables. Pero yo voy a traer aquí tres obras de terror que la verdad que a mí me han gustado muchísimo. Una de ellas está escrita por el Torres, que se llama Las Brujas de Westwood. La siguiente obra tiene un título bastante reconocible que se llama simplemente Witches, y la que para mí siempre ha sido la mejor, la más divertida de todas, es la obra de Harrow County, que es una historia de unos 8 volúmenes que merece muchísimo la pena descubrir, porque creo que aborda la temática de la manera más madura, divertida y sobre todo terrorífica. Vamos a verlos a los tres. En cuanto a las brujas de Westwood, como siempre vemos esas líneas tan marcadas y ese dibujo tan bonito del Torres, donde encontramos la historia pues, de todas estas brujas. Si no conocer al Torres, hay que decir que es precisamente el autor más reputado y reconocido del género en España, con unas obras siempre muy bien guionizadas, terroríficas, tratando temas muy complejos y que a todos nos seducen y nos fascinan. Pero bueno, en este caso se adentra dentro de ese mundo de las brujas con un dibujo que, como ven, está plagado de detalles y con una historia de estas que te hacen temblar ante las circunstancias que están ocurriendo a lo largo de esa historia. Brujas con todo eso lo que supone ese componente macabro, sexual y un poco tétrico del personaje, y bueno, una auténtica delicia si les gusta el género, por supuesto. Witches también es una serie nueva con un dibujo totalmente distinto, un poquito más burdo, más agresivo. Aquí nos encontramos con el volumen 1, que es porque es una serie que está ahora mismo en curso, como ven desde Snyder, Jock y Ben Dollingsworth. Y nos encontramos pues eso, una historia pues también muy típica de una persona que sin querer se va metiendo en un mundo que desconoce, un mundo actual, contemporáneo, y donde poco a poco el dibujo se va complicando, se va haciendo mucho más arriesgado, extremo, y a pesar de lo bonito que ven estas imágenes aquí a lo largo de sus primeras páginas, poco a poco se va oscureciendo hasta llegar a unas líneas muy marcadas, muy agresivas, digamos que son violentas, y que en definitiva, pues bueno, el título no engaña porque las witches son las brujas, y aquí, como van viendo ya, cuando nos entramos en el bosque, pues ya los trazos son mucho más agresivos en todo aspecto. La verdad que es una de esas historias que uno está deseando que salga el volumen 2 para seguir continuándola, porque es muy interesante y bueno, es otra manera de acercarse a la temática de estas criaturas que a todos nos fascina. Y bueno, finalmente la que para mí es la mejor obra de brujas que existen. Este es el tomo 1, son 8 si no recuerdo mal. Aquí tenemos el primero de los tomos, y donde nos encontramos una niña que de entrada, desde pequeñita,
le están acusando de brujería cuando ella no conoce absolutamente nada de lo que ocurre a su alrededor y está un poco sometida a toda la maldición que hay en el pueblo donde ella vive. Tiene unos dibujos preciosos ahí donde están viendo unos trazos muy bonitos y con una delicadeza que hace que cada una de sus viñetas sean fantásticas de localizar. Pero lo curioso de esta historia es que la niña poco a poco va viendo que cada una de las personas del pueblo quiere acabar con su vida porque la acusan de los males que ocurren, pues como suele ser habitual en el pueblo. Y claro, ella poco a poco se va adentrando dentro de esta mitología de su lugar de nacimiento, de su pueblo, y va conociendo a una serie de personajes que les puedo garantizar que son de las cosas más seductoras que yo he descubierto en un cómic, sobre todo cuando aparece esta criatura, que no puedo contarles exactamente lo que es, pero que tiene una particularidad, unos dibujos, unos diseños, una originalidad que hace que la verdad que la historia sea tremendamente aterradora. Si encima nos encontramos con el trasfondo de lo que nos está contando, de una niña que no tiene culpa absolutamente de nada, pero que la acusan de todos los males del pueblo, pues ya saben a lo que nos vamos a ir encontrando pues poco a poco en esta historia. 8 volúmenes, una historia absolutamente maravillosa. Aquí una niña negra que tiene bastante relevancia a lo largo de la trama. Pues bueno, a mí personalmente es el cómic o el TVO de brujas que más me gusta, pero con diferencia. La verdad que Harrow Conti para mí es la obra definitiva de brujas que se ha escrito, se ha dibujado, bueno, que se ha hecho cómic, y si no la conocen, pues vayan a buscarla, son 8 tomos nada más, y que es absolutamente maravilloso, la verdad. Una historia increíble. Más libros de brujas, que hay donde escoger. Hay algunos que pues tocan más o menos el terror, pero creo que todos merecen al menos un poquito de atención. Circe. Circe es un libro que tuvo un éxito brutal hace un par de años cuando salió, porque pusieron otra vez en el contexto la historia de esta pequeña hechicera que vivía en la isla de Ea, donde estaba un poco recluida no, digamos que la Odisea de Homero pues directamente lo ponía allí como un personaje secundario que solamente estaba pues allí con sus arbolitos y con sus pociones y con sus animalicos. Y sin embargo aquí lo que hace es narrarnos toda la historia esa de Odiseo y otros personajes que van a ir pasando a lo largo de la novela desde su punto de vista, explicando ella su comportamiento, sus ambiciones, su manera de pensar y sobre todo su frustración por verse recluida a esa isla y no poder salir para tener una vida normal, porque ella no había hecho absolutamente nada como para merecer ese enclaustramiento, más allá del amor que sintió hacia un personaje que ya irán conociendo a lo largo de la novela. A mí me pareció muy interesante conocer la historia de esta hechicera, y la verdad que como entretenimiento, sin pedirle más allá, porque creo que la gente se le fue de madre a la hora de recomendar este libro, simplemente es un entretenimiento muy acertado, y la verdad que se la recomiendo si lo que quieren es pasar un buen rato sin comerse mucho la cabeza, conocer mucha mitología y sobre todo descubrir a esta personaje que es absolutamente maravilloso. La escritora colombiana Carolina Andújar nos trajo en Pie de Bruja una continuación a su trilogía, que bueno, es una trilogía un poco dentro de lo que sería la temática, el estilo o la oscuridad de sus obras, porque la primera es de vampiros, esta es de brujas, y en principio hay algún personaje que sale en alguna que otra novela, pero que no es que sea una trilogía continuista, sino simplemente es libros dentro de un universo. En este Pie de Bruja pues nos adentramos en eso, en las brujas, en las supersticiones, tienen algo de romanticismo, algo de magia y sobre todo pues ese coqueteo con el demonio, porque si conocen un poco lo que sería el Pie de Bruja, pues es la marca que deja el demonio a ciertas mujeres para reconocerlas en el caso que se las encuentre, pues bueno, pues le cortan un dedico y así se pueden acercar a ella. La verdad que está bastante interesante, es una de esas muestras de literatura latinoamericana bastante alejada de lo que sería el boom actual, en donde se enfocan más, aunque en este caso tiene un carácter un poquito más juvenil y romántico, pues en lo que serían las historias estas de la bruja. Pie de Bruja de Carolina Andújar. Pie de Bruja de Carolina Andújar. Faltaba que fuera yo poeta ahora. También de fantasía, pero tocando por completo la temática bruja, hay una de las novelas que es súper interesante, que al principio estaba destinada a convertirse en solamente una obra, pero terminaron siendo 7 ante el pelotazo que sacó Gregory Maguire con Wicked. Y aquí en Wicked lo que vamos a encontrar es la vida de la malvada bruja del oeste, de las famosas historias del Mago de Oz que hemos visto representados en películas. Acuérdense de aquella bruja verde que era la que estaba todo el día ahí con estas historias. Pues aquí nos vamos a encontrar un retelling de su vida que tendría una continuación más adelante con Hijo de Bruja, y ya les digo, se expandió el universo hasta 7 novelas, pero que es muy curioso el poder disfrutar, divertirse. Pues lo que han hecho con Maléfica en la película de Disney, donde la han convertido en el centro de la trama, pues eso ya lo habían hecho anteriormente con Wicked, y de hecho hay hasta una obra de teatro al respecto de esta obra.
fantasía oscura, la verdad que es muy divertida. Conocer el personaje de la bruja del oeste desde su punto de vista, pues es todo un acierto y algo divertidísimo para pasar un buen rato hablando de brujicas. Empezando a subir un poquito el tono más oscuro, más de misterio, más de terror en cuanto a estas criaturas, en cuanto a la bruja, nos encontramos una novela de Sylvia Ravenswolf que se llama Muerte en el barranco de las brujas, que esta novela tiene como particularidad, como característica principal, que está escrita por una propia bruja, con lo cual es una conocedora absoluta de lo que sería toda la mitología, todo tipo de ritos, todo tipo de encantamientos y este tipo de historias para adaptarla un poco a lo que sería la narrativa de una historia de terror en este caso. Ya tan solo la manera que tienen aquí en la contracubierta de empezar como era Art de Fuego y Bulla Caballero, pues te hace una idea un poco de por dónde irán la trama y todo este tipo de historia, porque tiene ese componente realista de que, ya que ella en sí, como leen la descripción, es cabeza del clan de la familia de Selva Negra, al que pertenecen 15 grupos de brujería, con lo cual estamos hablando de un libro escrito por una persona que se conoce a la perfección todo este tipo de temáticas y pues, ha aprovechado sus conocimientos por eso, pues traernos esta Muerte en el barranco de la bruja. Víctor Conde es uno de los escritores más reputados de la narrativa de terror en España y sobre todo tenemos cierto cariño aquí en Canarias porque es tinerfeño de la isla de al lado y me parece que es uno de esos escritores que si no estás metido dentro del mundillo puede pasar desapercibido. Una de las cosas más características que tiene Víctor Conde es que trata todo tipo de criaturas en sus novelas. Ha escrito novelas de zombies, de vampiros, de hombres lobo, de sirenas y por supuesto en el Códice de la Bruja nos presentan una ucronía donde ya damos por hecho que las brujas existen en la tierra y que hay que temerlas, sobre todo hay que temerlas, y nos hace una verdad que una historia bastante inquietante que por momentos da mucho miedo porque la manera que tiene Víctor Conde de enfocar estas historias es sentándose realmente en los rituales. Están muy trabajados los rituales que suele utilizar y que cuando tú lo vas leyendo tienes esa sensación de que realmente lo que está ocurriendo puede pasar en la realidad, con lo cual te metes miedo en el cuerpito poco a poco y consigue una novela muy fascinante. El Códice de la Bruja es uno de esos libros de terror. La verdad que es muy complicado encontrarlo, pero si pueden conseguirlo no se lo pierdan, seguramente en tiendas de segunda mano, porque consiguen meterte en el miedo del cuerpo y eso al fin y al cabo es lo que estamos buscando en los libros de terror, ¿no? Claro está que si hablamos de libros de terror donde aparecen brujas que a mí me han aterrado, aquí voy a ser un poco imparcial porque es el recuerdo que tengo de esta historia y creo que a lo largo de este año lo voy a leer de nuevo a ver si me sigo manteniendo yo ese recuerdo tan bonito acerca de La Dama número 13 de José Carlos Somoza, que para mí siempre fue ese libro que me hizo cambiar el chip acerca de que se puede sentir terror siendo adulto y no el recuerdo de los libros que leíamos cuando éramos pequeñitos, que cualquier cosa nos podía aterrar. Yo recuerdo que leí esto, pues tendría ya cerca de 30 años, de eso ya hace algún tiempo, y como me pasé los 3-4 días que estuve leyéndola totalmente atrapado y asustado cuando iba conociendo la historia de esas 13 señoras, de esos 13 fantasmas, de esas 13 apariciones que aparecen en sueños y que bueno, tiene algo que ver bastante con lo que estamos hablando, que son con las brujas y con esas maldiciones que uno suele sufrir. Con la misma lo leo ahora y me como todas estas palabras y no va a ser un libro de brujas, sino más bien de apariciones fantasmales y otro tipo de historias, pero yo creo recordar que iba por ahí los tiros y bueno, da igual, quería sacar este libro, así que voy a aprovechar y traigo La Dama número 13 de José Carlos Somoza. Creo que hay una adaptación cinematográfica de Balagueró que fue bastante fallida, pero yo recuerdo con muchísimo cariño esta historia y la verdad que no me cansaré de recomendársela, a ver si cuando la vuelva a leer opino lo mismo. Ramsey Campbell también ha tocado muchísimo la temática de las brujas, tanto en Nazareth Hill como en Ultratumba, aunque son dos libros relativamente distintos. Este se enfoca más, el de Nazareth Hill se enfoca más en una casa encantada, donde vemos cómo el espíritu de una bruja muy maligna pues se ha encargado de maldecir a todos los que se acercan a esa casa y sobre todo a sus personajes que van ahí, se acercan y se meten donde nadie las llama. No es más de casas encantadas que de brujas y sobre todo esta Ultratumba pues sí tiene un componente un poquito más de ese personaje que nos gusta, porque aquí la difunta Queen, nuestra bruja, pues es uno de esos personajazos que te pueden meter el miedo en el cuerpo, porque la verdad que es una criatura, una bruja de estas que cuando te das cuenta se le cae el párpado y te deja bastante impactado con todas las imágenes que te puede causar el autor
a la hora de leer este libro y la verdad que es muy divertida. Eso sí, no esperes alta literatura, simplemente espera libros para poder disfrutar mucho de este tipo de personajes. La verdad que tanto una como otra pues son absolutamente recomendables. A mí me gusta casi más la de Nazareth Hill, pero eso ya lo dejo a gusto del que quiera leer este tipo de historias. Y por último sacaré una de las últimas novelas que ya ha pasado más de una vez por este canal, que es X de Thomas Oldeheuvelt, que es un nuevo acercamiento a lo que sea el personaje de la bruja. En este caso se llama Catherine Van Willer y me gustó muchísimo este personaje, esta bruja en concreto, porque a lo largo de toda la novela consigue transmitirte el terror apenas sin hacer nada, porque es una aparición que suele aparecer cuando menos te lo esperas. Ellos, la gente del pueblo de Black Spring, pues directamente dan por hecho que la bruja existe y siempre aparece. Pues a lo mejor estás tú viendo la televisión, estás viendo First Date y de repente aparece la bruja al lado tuyo y se queda absolutamente quieta a tu lado. Tú sabes que no te va a molestar, pero que la sensación esa de que la tengas al lado pues incomoda, con lo cual hay gente que le pone un pañuelito encima de la cabeza solamente para no verla, hasta que ella vuelva a cambiar de lugar donde está, porque ella va dando como una especie de saltos temporales o saltos espaciales y aparece aquí, aparece allá y demás. Es una bruja aterradora, porque sobre todo tiene la boca ahí cerrada, los ojos cerrados ahí cosidos, y sabes que en todo momento, aunque ella no se mueva, está siempre murmurando y sabes que en cualquier momento va a aparecer, van a salir todos sus poderes a la luz. Y bueno, la verdad que a mí me gustó muchísimo y es una de las aproximaciones más recientes a toda esta mitología de la bruja. Así que les recomiendo también X. Y bueno, ya está, hasta aquí la selección de los libros que he sacado para hablarles un poquito de todo este universo. Soy consciente de las miles de libros que he dejado fuera. Está fuera Las brujas de Salem, de Arthur Miller. Está fuera Las brujas de Eastwick. Son unas narrativas mucho más adultas, más maduras, donde se enfoca el tema con una seriedad importante y además creo que están dentro de los clásicos del género. Hay un montón de libros que me hubiese gustado tener, pero es que no tengo, pero ya los encontraré cuando haga falta, como puede ser el de Las brujas de San Petersburgo, o el de Arde Bruja Arde, o incluso ese ensayo que es el libro de las brujas, que la verdad que tiene una pinta estupenda. Pero bueno, intentaré poner ahí todas las imágenes para que sepan a los libros que me refiero, pero bueno, no los tenía y tampoco podía yo traer tanta cantidad de libros aquí. Por supuesto también mis compañeros pues han traído a sus propias versiones y espero que les haya gustado toda esta selección de obras. Me voy a despedir ya, espero que les haya gustado este recorrido histórico y literario a este personaje que a mí siempre me ha resultado fascinante. Creo que de todos los vídeos que he hecho este es el más complejo de realizar porque me parecía imposible enfocarlo de una manera correcta porque ¿a dónde me iba? ¿A la parte histórica? ¿A la parte terrorífica? ¿Qué temas tenías que tratar? ¿Qué temas dejaba un poco de lado? Tanta variedad, era imposible abarcarla toda, aunque yo creo que he hecho el vídeo que a mí me hubiese gustado ver y creo que eso se tiene que transmitir de esa manera. Pero espero que lo haya conseguido. Este es uno de esos vídeos donde los comentarios de ustedes van a dar mucho juego porque estoy seguro que me van a recomendar miles y miles de libros que a lo mejor yo me he despistado, no los conocía y creo que sería absolutamente necesario descubrir. Así que les invito a que pongan en comentarios qué les parece este tipo de criaturas, qué libros merece la pena descubrir o encontrar y bueno, les invito por favor, que ya saben que me encanta responder a todos esos comentarios. Si es la primera vez que llegas al canal, pues te agradecería que te suscribieras si te ha gustado el contenido, la manera que tengo de enfocar estas cosas, que le dieras al like, que los compartieras y que te unieras a esta familia de gente a las que nos gusta pues esto, la literatura de terror, aunque en este caso, en este vídeo, creo que nos hemos alejado un poquito del terror para centrarnos más en ese personaje. Sin más, me voy a despedir, un abrazo a todos, muchas gracias por haber aguantado este vídeo de 1 hora por lo menos, este vídeo tiene que ser bastante largo. Les mando un abrazo a todos y les invito a que vengan al siguiente de los vídeos o a ver a cualquiera de los anteriores. Así que muchas gracias por estar ahí, esto es Gafas y Ojeras, soy David Calpa, hasta el siguiente de los vídeos.
quiero recomendar evidentemente es la tetralogía de las nieblas de Avalon de Marion Zimmer Bradley, que no es otra cosa más que un retelling, una reinterpretación de los mitos artúricos, estos mitos artúricos que ya todos conocemos, que el caballero Arturo, la mesa redonda, Merlín, Excalibur y todo esto visto desde la perspectiva de Morgana de Frey, lo cual la verdad es muy interesante, porque al final de cuentas la historia, históricamente hablando, Morgana de Frey ha sido siempre tratada como la villana, ¿no?, de esta historia, la bruja malvada, la bruja villana, la bruja que había que estigmatizar y que había que quemar y que había que odiar. Había un personaje que había que odiar en esta saga y esa era Morgana de Frey. Entonces Marion Zimmer Bradley le da voz a este personaje, le da voto a este personaje y nos va a contar toda la historia que ya conocemos de las leyendas artúricas, pero desde el punto de vista de Morgana de Frey. Vamos a conocer cómo se le entrega la Excalibur a Arturo, cómo llega la religión cristiana a este lugar y cómo erradica estas religiones paganas, cómo Morgana de Frey, sacerdotisa de Avalon y Morgana de las Hadas, como le decían, termina siendo estigmatizada y termina siendo señalada como una bruja. Nos va a contar toda su historia, todo es su vía crucis, nos va a permitir que seamos nosotros el espectador el que decidamos hasta qué punto es víctima o verdugo la mismísima Morgana. Creo que hace falta que más mujeres estemos limpiando la imagen histórica de otras mujeres, porque francamente no somos las villanas de todas las novelas del mundo, no somos malas solamente por ser mujeres, estamos un poco cansadas de que se nos estigmatice como brujas y malvadas solamente porque, bueno, pues era mujer. Al final de cuentas, Morgana de Frey, sacerdotisa de Avalon, no era otra cosa más que sacerdotisa de la diosa. Ella adoraba a la diosa, ¿vale? A la diosa, a la tierra como poder místico mismo, que está muy lejos de esas fuerzas oscuras que tanto nos repiten que Morgana de Frey tenía. Así que creo que es una saga apasionante, son 4 novelas apasionantes. Sé que son difíciles de conseguir porque están descatalogadas, pero si tienen oportunidad de hacerse con ellas o de leerlas digital, de verdad no lo dudéis porque es increíble. El libro de las brujas de Katherine Howe es un libro que quiero recomendar sí o sí. Esto no es una novela, es una crónica, ¿vale? Y es un libro bastante duro de leer. Katherine Howe es una profesora universitaria que es descendiente de 2 mujeres que fueron juzgadas, declaradas culpables de brujería y mandadas a la horca en Salem. O sea, es un libro muy interesante. Ella se ha dedicado a recopilar la información de todos estos juicios que se hicieron en Salem, ¿vale? De cómo se sacaban las confesiones a estas mujeres, las torturas a las que se les hacían. Hay cosas aquí que son de risa, pero de risa a mal, quiero decir, en plan de en serio. Veremos el proceso de la histeria colectiva que se llegó a vivir en Salem, porque al final de cuentas no hay que olvidar que de 20 personas que fueron juzgadas por brujería, 14 de ellas fueron mujeres y fueron mandadas a la horca. O sea que es súper interesante, es un libro duro de leer porque al final de cuentas no dejan de ser crónicas y eso es como una crónica de guerra, no deja de ser no es una novela ligera, no es una cosa que vas a disfrutar mucho, sino que vas a ver las transcripciones de los juicios, vas a conocer a estas mujeres que fueron ahorcadas y las vas a volver a dar una oportunidad de leer su juicio y de leer su vida y las traerás de nuevo hacia ti. Es un libro excesivamente interesante, excesivamente doloroso de leer, pero yo creo que además es muy necesario. Una de las cosas que dice Katherine Howe aquí atrás en su contraportada del libro es: necesitamos a las brujas para saber quiénes no somos y poder empezar a imaginar quiénes somos. Es una frase que se me hace tan potente, pero tan potente y tan necesaria. Al final de cuentas, no olvidemos que la historia está llena de brujas malignas, de brujas malas, de estas mujeres rebeldes que se rebelaban contra la sociedad, que querían más, que aspiraban más, que necesitaban más, y todas y cada una de ellas fueron tachadas de brujas. Entonces sí que es importante
que recordemos lo que no somos, para que podamos ser lo que queramos ser a partir de ahora. Es un libro excesivamente interesante que yo se los recomiendo a todos. Les repito, esto no es una lectura ligera, es una crónica, pero es un libro muy necesario, sobre todo si te interesa el tema de las brujas fuera de la ficción, fuera de la magia, de la fantasía. Si te interesa las brujas en un término más terrenal, en un término más histórico, en qué fue de esas mujeres que quemaron, qué fueron de nosotras, a todas las que nos han quemado, porque a final de cuentas somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Y si queremos saber su historia, de verdad, esa es una buena manera de empezar. Y ya está.